Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Paula, soy descodificadora biológica y les doy la bienvenida a mi canal Viaje al Bienestar. Hoy les quiero hablar de que fue el padre de la nueva medicina germánica. Ustedes saben que las escuelas biológicas todas tienen su origen en las 5 leyes de Hammer. Es un médico revolucionario que nació en 1935 y falleció en el 2017, hace bastante poquito. Y él fue el creador de la nueva medicina germánica, pero no solamente fue médico, algunos dicen que fue oncólogo, lo que pasa es que fue varias cosas, fue médico internista, fue inventor, fue físico, fue teólogo, profesor universitario. Incluso fue creador de varios objetos que sirvieron para cirugías, camillas especiales, y con esos inventos, bueno, pudo tener un mejor pasar y fue a vivir a Italia, donde, bueno, va a haber todo un punto de inflexión en su vida. Pero les quiero contar que la nueva medicina germánica es una medicina revolucionaria porque cambia la forma de ver la enfermedad. Él logra explicar, pero no a través de postulados ni hipótesis, sino de leyes, que la enfermedad no es algo que nos viene a atacar, sino que es un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico. Les quiero contar un poco sobre su vida, ¿no? Que tiene mucho que ver con el giro que va a tener su vida y con lo cual cómo llega a toda esta información tan valiosa para nuestros días. Es un médico que ya a los 24 años se recibe y en 1972 se especializó como médico internista. Entonces se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocado al diagnóstico y al tratamiento no quirúrgico de las enfermedades. Ella tenía como una visión, ¿no?, integral de la persona. Trabajaba junto a su mujer, que también era médica, Sigrid Hammer, y con esos inventos que realizó para distintas cirugías y para distintos usos médicos, se fue a vivir a Italia, como les contaba, con su mujer y sus 4 hijos. A vivir una vida normal y a trabajar. Era una persona que se preocupaba mucho por los demás, entonces la idea era poder poner en marcha un plan para tratar sin costo a algunos de los enfermos en barrios marginales de Roma. Pero todo se trunca en 1978 por un evento terrible que causó una huella profunda en sus vidas. Estaban de vacaciones en Córcega, en su barco, con amigos de los hijos y demás, estaban durmiendo porque esto pasó en horas de la madrugada, y desde otro barco, en medio de una disputa, disparan con una carabina de guerra con un calibre capaz de matar a un elefante, con tanta mala suerte que traspasa las paredes del barco del doctor Hammer y hiere a su hijo Dirk, que en ese momento tenía 19 años. Imagínense que si podía matar a un elefante, el daño que hizo a su cuerpo. Después de 4 meses de luchar y de 19 operaciones por lesiones y la gangrena que le produjo este disparo, murió en brazos de su papá. La familia, como era de esperar, exigió un castigo para el autor de los disparos. Pero tuvieron tan mala suerte que se toparon con que la persona que había efectuado el disparo era el príncipe Vittorio de Saboya. Este hombre, el causante de la muerte de Dirk, era alguien muy importante en el sindicato del crimen mundial, con mucha influencia política de todo tipo, pero básicamente era un mafioso.
que pertenecía a una logia, la PDUE. El yate del príncipe desapareció el otro día del disparo y la bala que extrajeron del cuerpo de Dirk nunca se analizó ni apareció. De hecho, le consiguieron un pasaporte para irse del país, porque, bueno, era primo del rey de Bélgica, entonces tenía bastante influencias políticas, ¿no? Todo estaba corrompido por la mafia real europea. Entonces Hammer estaba doblemente desesperado por la muerte de su hijo y por la injusticia a su alrededor, la que sufrían él y su familia, porque además fueron amenazados, fueron aterrorizados por los diferentes abogados, detectives y las agencias secretas. Así que 13 años después, recién en 1991, el príncipe de Saboya fue encarcelado, pero solo 6 meses y por posesión ilegal de armas. Pero, posesión ilegal de armas, pero sí era un traficante de armas internacional. Así que, estaban, entongados. Acá en Argentina decimos, estaban varios metidos en el negocio, ¿no? A los 4 meses, después de todo este terrible conflicto de pérdida, le provoca a Hammer un cáncer de testículos y a su esposa consecutivamente le ocurren 4 enfermedades tumorales. Primero un cáncer de ovario y él comienza a darse cuenta, a investigar como científico que tenía que haber alguna relación entre este cáncer de la mujer y de él en el aparato reproductivo, que tenía que haber una relación con la muerte del hijo. Entonces empezó a estudiar con sus pacientes, a indagar, y descubrió que atrás de estos tumores, de este cáncer, en cada paciente había una historia de pérdida o de separación con el hijo, de hacer 10 años que no lo veía, pero para el inconsciente una separación es igual a muerte, simbólicamente. Entonces empezó a descubrir que cada emoción tenía un nexo con alguna parte con algún órgano del cuerpo, ¿no? Así que esta desgracia se convertirá en el descubrimiento central de la medicina entera, la ley férrea del cáncer, que es la ley número 1, ¿no? Empieza a estudiar la conexión entre lo ocurrido con el hijo y el órgano afectado. Y todo lo que tiene que ver con la relación entre las gónadas, o sea, los órganos reproductores, y su relación con la pérdida. De todas maneras, ya Hammer desde la década del 70 venía intuyendo que la medicina clásica es una ciencia muy especulativa, basada en hipótesis que no encajaban en la mayoría de los casos. Ve que falta algo, pero 3 años después de los acontecimientos comprueba que esta profunda pérdida había sido la causa de su diagnóstico inesperado de carcinoma testicular. Y descubre algo que nosotros seguimos trabajando al pie de la letra, ¿no? Que toda enfermedad cancerosa comienza con un choque psíquico muy intenso y que también actúa a 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Entonces, de estas investigaciones preliminares surge la primera ley biológica, la ley férrea del cáncer, en 1981. Lo que quiero destacar antes es que nadie quería saber nada con sus investigaciones. Los intereses económicos ni la universidad en donde fue profesor y donde estudió además, ¿no? Nadie quería saber nada. Seguir la conducta de la biología no es un negocio. El negocio es la enfermedad, los medicamentos, los estudios, la quimioterapia, los sanatorios, los profesionales de la salud. Es enorme la industria que mueve la medicina. Entonces, esto no le convenía a nadie, y como los grandes genios en todas sus épocas, Copérnico, Einstein,
tantos fueron perseguidos o sus descubrimientos no fueron incomodando a tantos grupos, ¿no? Se transformó en el curandero de Colonia, en Alemania. Incluso llegaron a sacarle el título. Él estuvo preso en más de una oportunidad por difundir esta nueva medicina. Sin embargo, tuvo más de 20.000 pacientes curados de cáncer sin ninguna intervención tradicional y a nadie le importó. También hubo una situación que desacreditó al doctor, pero con una malicia propia de una mafia, ¿no? Dentro de la medicina, los medios de comunicación, los sindicatos y demás, donde se le echó la culpa de un tratamiento que se le quería realizar a la niña, pero por parte de los padres, que no quería que sufra todas las consecuencias de la quimioterapia. Entonces hubo tal violencia con respecto no solamente al Dr. Hammer, sino a los propios padres, porque incluso llegaron a quitarle a la niña por no querer someterla a la quimioterapia. O sea, directamente se les impidió ver a su hija, se les sacó la tenencia y prácticamente fueron obligadas a hacer el tratamiento, pero no fue la única chica que pasó por esto. Otras fueron a otros países a tratarse, se fueron a América y demás, pero en el caso de esta nena, que bueno, hubo mucha controversia, directamente terminó haciéndose quimio por obligación, porque directamente le sacaron la tenencia a los padres. La enfermedad y el tratamiento, la ausencia de sus papás, para que vean la violencia que se puede ejercer cuando uno tendría que tener la voluntad, la disposición de hacer el tratamiento que uno considere mejor para su hijo, ¿no? Decidir sobre la salud de sus hijos. Bueno, esto terminó perjudicando muchísimo, pero sabemos que hay mucha mentira atrás de esto. De hecho, el papá de Olivia estudió la nueva medicina germánica. Siempre estuvo de acuerdo tuvo sus creencias en la nueva medicina germánica, pero no se les permitió hacer los tratamientos. De ahí, bueno, una gran desacreditación que se le hizo al Dr. Hammer, y bueno, esto que yo les decía, ¿no? Como que pasó a ser el curandero de Colonia, y bueno, incluso ha ido preso más de una oportunidad y bueno, nada, pasa sus últimos 10 años de su vida en Noruega, donde fallece en el 2017. Una víctima de la medicina, de su tiempo, y en realidad Hammer lo que hizo es redescubrir algo que estaba en conocimiento de los pueblos originarios. O sea, si bien los pueblos originarios a lo mejor sentían que una persona era tomada por el espíritu del miedo o por el espíritu de la ira, en realidad le faltaba a ese conocimiento un contexto científico, y Hammer se lo dio. Él redescubrió algo, le dio forma. Ahí vamos a ver en un próximo video que las leyes tienen sus fundamentos y se van a basar en embriología, se van a basar en TAC, tomografías computadas, y bueno, hay mucho para contarles, así que esta parte más científica la vamos a dejar por un próximo video. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que llegue al entendimiento de todo. Espero que les haya gustado la historia. Hay mucha información documentada, muchas universidades y
y otros organismos no quisieron darle crédito a estos estudios, pero ni siquiera se les dio el análisis, ¿no? Él lo presentó en distintas universidades, él estuvo en la televisión, siempre era atacado por colegas que ejercían la medicina tradicional, y nunca se le dio el lugar que merecía la nueva medicina germánica. Hay mucha intervención en la medicina, hay muchos medicamentos, la idea es acallar a los síntomas. Solamente con ver la televisión, el 80% de las propagandas tienen que ver con medicamentos, así que bueno, se aleja bastante de la idea de contactar con las emociones y los síntomas, ¿no? Bueno, probablemente también mucha gente esté despertando a conectar con sus emociones, con su ser interior. No estamos en contra de la medicina, sino que hay muchos avances también en todo lo que son los estudios médicos, de diagnóstico. La idea es no descartar ni una ni otra, o sea, así como nosotros podemos incorporar la medicina, que la medicina puede incorporar este conocimiento que se puede hacer en paralelo. Nosotros no estamos de acuerdo con tapar los síntomas. El 80% de las propagandas en la televisión tienen que ver con los remedios. Entonces la idea es que la emoción, que los síntomas se muestran y no los tenemos que silenciar, sino los tenemos que escuchar. Desde ahí podemos hacer un cambio, y bueno, esa es la propuesta de la biodescodificación, ¿no? La búsqueda, ese desilvanar a través del síntoma todo lo que viene detrás, ¿no? Y además de lo biológico, todo lo ancestral. Así que bueno, hay mucho para contarles. Los espero en el próximo video. Les mando un beso.